Hola, en este vídeo vamos a ver el punto primero del tema 5, composición de funciones. Corresponde a la página 136 de vuestro libro de texto. La idea de la composición de funciones consiste en tener un mecanismo que nos permita obtener nuevas funciones a partir de funciones que ya conocemos. Pensad que en el tema anterior lo que hemos hecho es presentar o recordar algunas funciones como las lineales, cuadráticas y demás, pero realmente existen montones de funciones diferentes a esas. Y una de las formas más cómodas y más potentes de obtenerlas es por medio de este mecanismo que vamos a ver ahora. La idea de componer funciones es algo que realmente ocurre en la vida cotidiana. Por ejemplo, imaginad cuando vamos a un supermercado en el que los artículos tienen un precio, pero también se le aplican determinados descuentos. Entonces, pensad, cuando yo voy al supermercado, lo que ocurre hasta que termino de pagar en la caja es lo siguiente. Hay una primera función que a los artículos que compra le aplica sus precios y obtendríamos lo que sería un subtotal. Pero en aquellas circunstancias en las que haya unos descuentos, habría una segunda función, voy a poner aquí descuento, de manera que a este subtotal le aplican los descuentos correspondientes y obtiene el total a pagar. Realmente nosotros no nos fijamos normalmente en esto, porque bueno, va pasando por la caja, se aplican los descuentos. Realmente nosotros lo que hacemos es, partiendo de unos artículos iniciales que depositamos en la caja, nos dicen cuánto hay que pagar y acabamos. Pero realmente están actuando dos funciones y además una detrás de otra, encadenando la forma de trabajar. Bien, pues esto es lo que vamos a hacer con dos funciones concretas para explicar en qué consiste la composición. He puesto dos funciones que aparecieron en uno de los exámenes y así también puedo comentar algunos fallos que había. Bien, imaginaos que tenemos esta función f cuadrática y esta función g lineal. Lo que voy a hacer es primero que actúe la función f y a continuación sobre el resultado de la función f que actúe la función g. Fijaos, si yo cojo un número x y le hago actuar a la función f, lógicamente el número x me lo transformará en x al cuadrado más 3. Si ahora quiero que sobre este número, no sobre este, sino sobre este resultado, actúe la segunda función, es decir, la función g, pensad, ¿qué hace la función g sobre un número x? Lo multiplica por 2 y le resta 1. Pero ahora la función g no está trabajando sobre un número que se llame x, está trabajando sobre este número que ya hemos obtenido aquí. Luego, si esto desempeña el papel de esta x de aquí, lo que hace es multiplicar por 2, es decir, hago 2 por x al cuadrado más 3 y restar 1. Aquí si ya hago las operaciones correspondientes, pues obtendré 2x cuadrado más 6 menos 1, es decir, 2x al cuadrado más 5. Si ahora yo no me intereso por todos estos pasos intermedios, sino simplemente por una función que cuando le doy x termina dándome este valor de aquí, 2x cuadrado más 5, lo que tengo es la composición de estas dos funciones, que se escribe f compuesto con g. Bien, varias observaciones que os quiero hacer sobre la composición de funciones. La primera es la forma de escribirla. Fijaos,
Cuando yo tengo dos funciones f y g y las compongo, pongo en segundo lugar la función que actúa primero, es decir, que f compuesto con g de x será g de f de x. Es decir, pongo más cerca de x la función que actúa en primer lugar y voy poniendo hacia atrás la siguiente o las siguientes, porque podría haber más funciones componiéndose. Bien, la segunda observación que os quiero hacer es que cuando nosotros calculamos esta función y obtenemos lo que hemos visto aquí, 2x cuadrado más 5, si os dais cuenta lo que tenemos es una función cuya expresión analítica es esa de ahí. No hay que hacer ningún cálculo posterior, porque había gente que en el examen, cuando llegaba aquí, entonces se empeñaba en resolver algún tipo de ecuación. No, vamos a pensar, si tenemos una función, lo que tenemos es una aplicación que cuando le das un número, x, te lo transforma en otro número, 2x cuadrado más 5. Bien, luego primera observación, la forma de escribirla. Se escribe en sentido inverso y se lee f compuesta con g. Segunda observación, lo que obtenemos es una expresión analítica, no una ecuación que haya que resolver. Tercera observación, fijaos que os he dado dos funciones y he hecho la composición de f con g, pero sería posible hacer la composición en sentido inverso. Es como cuando tenemos operaciones con números. ¿En qué consiste sumar dos números? Pues te doy dos números y con esos dos números obtienes un tercero. Puedes sumar 5 con 3 y también 3 con 5. Lo que ocurre, como vamos a ver ahora, es que aquí hay una gran diferencia y es que no hay conmutatividad. Os explico. Dejo aquí este resultado. Hemos visto que f compuesta con g de x daba 2x cuadrado más 5. Vamos a ver que se puede hacer la composición en el otro sentido. Es decir, voy a componer g con f. ¿Cómo lo hago? Pues exactamente igual que antes. Tomo un número x y la definición de esta composición es que primero actúa g sobre x y al resultado que eso me dé le aplico f. Por lo tanto será f ¿de quién? ¿Quién es g de x? G de x es 2x menos 1. Y ahora f trabaja sobre un número que ya no es x, sino que es 2x menos 1. ¿Qué hace f con un número? Lo eleva al cuadrado y le suma 3. Pues ¿qué hará f con este número? Lo eleva al cuadrado y le suma 3. El cuadrado será esto, 2x menos 1 al cuadrado y le sumamos 3. Lo único que queda ahora es hacer el desarrollo de esto para hacer una expresión lo más sencilla posible. Será cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo más este 3 que hay aquí. En definitiva nos da 4x cuadrado menos 4x más 4. Bien, voy a resumir. Voy a poner aquí el resultado. G compuesta con f nos da esta expresión. 4x cuadrado menos 4x más 4. Luego, fijaos, cuando tengo dos funciones, hay una operación que se llama composición que me permite obtener una nueva función. Bien haciendo la composición de f con g,
o bien haciendo la composición de G con F. Lo que sí ocurre, y eso lo preguntaba también en uno de los apartados en el examen, es que si os dais cuenta, esta operación es quizá la primera vez que en matemáticas veáis una operación que no es conmutativa. Es decir, que no da igual hacer la compuesta de F con G que la de G con F. Si os dais cuenta, aquí da este resultado y aquí da este. Pero en cualquier caso es una operación que se puede hacer en los dos sentidos. E incluso se podría hacer repetidamente con una misma función. Por ejemplo, yo podría tener G y estudiar quién es G compuesta con G. Para eso, ¿qué tendría que hacer? Y ya sirve de ejercicio también. Pues sobre un número X, esto sería G de X, que es esta primera, y sobre ella terminará actuando de nuevo G. ¿Qué hace G con un número X? Lo multiplica por 2 y le resta 1. Lo multiplica por 2 y le resta 1. Esto sería esto. Y a continuación, sobre ese número, vuelve a actuar la función G. ¿Qué hace G con un número? Lo multiplica por 2 y le resta 1. Pues si este número, que se llama 2x menos 1, lo multiplico por 2 y le resto 1, tendremos 4x menos 2 menos 1. 4x menos 3. Luego podemos concluir que la composición de esta función consigo misma nos da esta función. ¿Vale? En resumen, la composición de funciones es un mecanismo que, dadas dos funciones, nos permite obtener una tercera función. ¿Cómo? Haciendo actuar encadenadamente una función detrás de otra. Es cierto que se puede componer en ambos sentidos. También es cierto que en general no vamos a obtener el mismo resultado. No os obsesionéis con que cuando obtenemos el resultado haya que hacer ninguna operación posterior, no hay que resolver ninguna ecuación, simplemente hay que obtener esta expresión. Y, como vemos, no tiene por qué salir lo mismo. Se puede hacer la composición de una función consigo misma y también podríamos componer no dos, sino tres. No me voy a detener a hacerlo, pero os lo digo porque cuando estudiéis la regla de la cadena de las derivadas, se aplicará para encadenamientos de dos o de más de dos funciones.